Muy, pero muy buenos días. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Otra oportunidad preciosa. Todos los días es una oportunidad. ¿Qué tal que nos hubiéramos quedado dormidos, amor? Eternamente ya estuviéramos allá ante la presencia de nuestro Padre Dios. Ay, Dios mío, ¿cómo estarías tú? ¿Cómo está tu corazón para que presentarte ante nuestro Señor Jesucristo el día de hoy? Uno todos los días se cuestiona más si de verdad está en la propia presencia, o sea, está uno en la gracia para estar en la presencia del Señor, de verdad que sí. Señor, que exista ese purgatorio, papito Dios, que no tengamos duda de ello, sino nos tocó rápidamente empezar a sanar esas heridas y empezar a purificar nuestro corazón. Que la palabra de hoy sea viva y eficaz y nos ayude a purificar ese corazón, porque no sabemos qué puede pasar. No sabemos cómo está nuestra vida, no podemos asegurar que nuestra vida está comprada. En vez de estar como perros y gatos peleándonos, que el Señor nos dé esa misericordia infinita para poder estar en su gracia. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Padre eterno, grande Dios, misericordioso, alabado Señor, honrado y exaltado sea tu nombre, Señor. A ti, Padre eterno, gracias te damos, Señor, por esta nueva oportunidad de vida que nos das, esa nueva oportunidad de conocerte, de saber de ti, conocer de tu amor, de experimentar tu presencia, Dios. Gracias, Padre eterno. Gracias por tantas bendiciones que recibimos a diario, por el milagro de la vida, por el milagro de los sentidos, por el milagro de tener capacidades de inteligencia, por el milagro que tenemos, Señor, de nuestra voluntad, por el milagro, Señor, esa toma de decisiones. En fin, por tantos milagros que todos los días podemos nosotros ver y palpar, Señor, a pesar de que nosotros no queramos ser conscientes y estemos creyendo que somos nosotros los artífices de tantas situaciones. Gracias, Padre eterno. Gracias, misericordioso Dios, porque tú nos amas, porque tú nos buscas, porque nos das nuevas oportunidades, Señor. Gracias, Señor. A ti, Padre eterno, te alabamos, te bendecimos. A ti te glorificamos, Padre. A ti, Señor, te exaltamos. A ti, Padre eterno, porque tú eres nuestro Dios, nuestro único Dios. Padre Santo, cuánto necesitamos, Señor, de estar en tu presencia. Cuánto necesitamos de conocerte, de conocer a tu Hijo poderoso y especialmente conocer a tu Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que tú permitiste que esté en la tierra para todos aquellos que aceptemos de su compañía, que aceptemos de su presencia, que aceptemos de su guía, de su enseñanza, de ese recordarnos, Señor. Cómo necesitamos de ti, Espíritu Santo. Espíritu Santo, danos la oportunidad de conocerte. Que de verdad decidamos, Dios, terminar con las cosas que son del mundo y que nos impiden estar en tu presencia, para que podamos tener la presencia constante de tu Espíritu Santo. Porque sabemos que es tierno y es tremendamente sensible al pecado, Señor. Por eso a veces no lo percibimos, porque el Espíritu Santo es tremendamente sensible al pecado. Dios, que de verdad renunciemos totalmente a nuestros pecados para que podamos estar en la presencia de tu Espíritu Santo y que Él nos ayude. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que vengas en este día, que nos permites a través de ti ser revelada esa palabra, Señor, y que a través de la revelación que tú nos traigas podamos entender la palabra, podamos guardarla, podamos ponerla por obra. Padre eterno, ayúdanos. Amado Jesús, fortalécenos para que podamos renunciar a tanto pecado. Y Espíritu Santo, para que tú puedas venir a seguir enseñando de lo que tú nos enseñas para llegar al Padre. Gracias, Padre eterno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Bueno, bendito sea mi Dios.
a recibir esa santa palabra. Y hoy estamos en Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62. Y dice lo siguiente. Mientras iban de camino, un hombre le dijo a Jesús: Señor, deseo seguirte a donde quiera que vayas. Jesús le contestó: Las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús le dijo a otro: Sígueme. Pero él respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le contestó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: Señor, quiero seguirte, pero primero déjame ir a despedirme de los de mi casa. Jesús le contestó: El que pone la mano en el arado y sigue mirando atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Esa última frase, qué interesante. El que pone la mano en el arado y sigue mirando atrás no sirve para el reino de Dios. Qué interesante. ¿Qué tiene que ver con eso de mirar atrás? A mí me llama la atención, Moni, este evangelio lo hemos meditado hace poco, lo meditamos, pero me llama la atención esa última frase, mi Señor Jesucristo, el que pone la mano en el arado, o sea, trabajar y mira atrás, no está apto para estar en el reino del Señor, o sea, trabajar para el Señor. ¿Qué quiere decir? Curiosamente, bueno, hay otro pasaje donde el Señor habla de lo mismo. Se lo recomiendo para que lo escuchen, es el audio 161 más o menos de María Valtorta. Es cuando el primer día del Sermón de la Montaña. Escuchen lo que es espectacular. Radioteatro María Valtorta, allá en YouTube. El 161, 162. Es el primer día en que él empieza el Sermón de la Montaña y le predica a sus discípulos. Y dice lo mismo en ese momento. Dice: ya dejen de estar mirando en el pasado. No se queden allí en el pasado. Porque necesariamente si se quedan en el pasado siempre van a estar a exceso de pasado, deprimidos. Depresión. Deprimidos, o sea, ¿qué es una depresión? Curiosamente aquí yo no sabía, íbamos en un taxi en una oportunidad y entonces le dije, vamos a cierta dirección, y entonces el señor me dijo, allá en el deprimido. Le dije, ¿cuál deprimido? Dijo, hay una calle deprimida, necesitará psicólogo, un túnel. Dijo, antiguamente se le decía túnel, ahora se le dice deprimido, o sea, queda por debajo. ¿Y qué implica la depresión? Cuando algo se hunde en nuestro corazón, cuando debido a las heridas emocionales que tenemos se hunde, y esa depresión es debido a esas heridas que tenemos del pasado. Entonces el Señor dice algo muy bonito en esa última parte, y quisiera empezar de atrás para adelante. De atrás, sí. Y es el cómo el hecho mismo de tener cosas viviendo del pasado no nos deja salir adelante y estar viviendo este presente que el Señor nos pide que vivamos. Que estemos realmente para trabajar en el reino de Dios, tenemos que soltar. Si tú no sueltas, vas a estar atado y eso no te va a dejar ser libre para poder llevar el mensaje. Porque siempre ese pasado son como cadenas que te atan y te jalan. Y te jalonan para atrás, y te jalonan para atrás. Pobrecito de mí, nadie me quiere. Es que yo soy, es que yo fui, es que no sé qué. O sea, tienes que soltar, tienes que soltar. El Santo Rosario nos ayuda, la palabra nos ayuda, la Eucaristía nos ayuda, la oración espectacularmente y la palabra, obvio que nos ayuda, tremendamente. Pero para eso tienes que soltar. Entonces, mira lo que habla el Señor, ¿no es cierto? Con todo lo que hoy está hablando de cómo seguir al Señor, de cómo poder estar con Él, porque el Señor no es de cuestiones materiales, no es de cuestiones humanas, es solamente de la parte espiritual. El Señor no tiene dónde recostar su cabeza, dice. No tiene dónde recostar su cabeza porque no es desde lo humano lo que vamos a recibir cuando trabajamos para Él. Tengo otra historia más moderna. Hoy. Mientras de ese mirar para atrás. Por ejemplo, tú, digamos que quieres conducir tu auto, ¿no? Y tú te subes a tu auto y resulta que
lo enciendes, empiezas a caminar, pero ¿qué es lo que vas a hacer? Mantienes mirando tu espejo retrovisor y tú quieres andar, o sea, ir hacia adelante, pero estás observando todo el tiempo tu espejo retrovisor. O sea, te permaneces ahí mirando al espejo retrovisor. ¿Qué va a pasar contigo? Pues que te chocas porque estás mirando hacia Exacta, el pasado. exactamente es lo que está sucediendo muchas veces, que uno dice, yo voy a servirle al Señor, pero, ay, es que mi esposo me hizo, ay, es que mi hijo tal cosa, no, pero es que mi papá, no, pero es que mi mamá, no, pero es que me sucedió esto tan terrible, no, pero sí, hay que mirar el pasado, pero no como se mira en la persona que constantemente está mirando tu pasado y mirando tu pasado, no. Tú necesitas ver ese espejo retrovisor cuando tú vas a adelantar, cuando tú vas a pasar al otro carril, entonces tú miras para ver si viene alguien atrás, pero de resto tú tienes que seguir mirando y eso es una cuestión de un momentico y seguiste en un carro. El asunto es que en la vida tiene que ser lo mismo, o sea, tú tienes que mirar tu pasado, sí, pero para sanarlo y sacarlo de tu vida. Tú no puedes seguir mirando hacia atrás, tú tienes que seguir tu vida, o sea, por eso pasado quedó atrás, o sea, Pisado, pasó. dice la chica de nuestra institución. Pasado pisado. Sí, pero dice pasado, pero porque pasó, ya pasó atrás, ya se quedó atrás. Entonces, si te quedó doliendo algo de atrás, tienes que mirarlo, solucionarlo, pero tú tienes que estar precisamente hacia adelante. Tú tienes que estar viviendo el presente y a mí me encanta la filosofía de Kung Fu Panda. ¿De quién? Kung Fu ¿Quién Panda. es ese filósofo? Cuando dice la tortuguita, dice, el pasado ya pasó, el futuro, ¿sí? Es algo que apenas vendrá. Entonces, ¿para qué te estás preocupando? En cambio, el presente, como se dice, es un obsequio presente, un regalo que tú en este momento estás vivenciando y muchas veces por estar mirando tu pasado o aquellas personas que vivan de la ansiedad que es el exceso de futuro, se les olvida vivir el presente y el Señor en la palabra dice que cada día tiene su afán. Entonces, lo que mañana va a pasar, pues será mañana y lo que ya pasó, pasó ya que puedes hacer. O sea, yo creo que una de las cosas más difíciles para el ser humano, para poder no estar mirando atrás, es aceptar las cosas que pasaron. Cuando tú aceptas las situaciones, aceptas, listo, o sea, no te resistes al dolor, lo aceptas y cuando tú aceptas ese dolor, fácilmente lo puedes elaborar. Y ya lo suéltalo, ya lo dejas, ya deja de doler, ya puedes aplicar la medicina correspondiente y deja de hacer daño. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. Dice que si la persona toma el arado, pero está mirando para atrás. Imaginen uno con unos bueyes ahí hacia adelante que debe formar bien la hilera y todo el asunto. Y tú mirando hacia atrás, eso va a quedar terrible, eso no va a funcionar. O sea, no sirves para ese trabajo. Es lo mismo que el Señor nos está diciendo. Tú quieres servirle al Señor, pero todo el tiempo estás, es que me hace, es que me hizo, es que me pasó, es que tal cosa. Eso no va a funcionar. Y por eso no puedes vivir en paz, por eso no puedes vivir tranquilo, por eso siempre estás allí sufriendo. Entonces, si vemos eso en relación a los dos momentos anteriores donde el Señor precisamente dice, déjame ir a despedir de mi familia, déjame ir a enterrar a mi muerto, déjame ir creo que son esos dos, ¿no? Y ahí ya le voy a poner un poco más. Cuando uno hace eso, desafortunadamente está mirando para atrás. Hace como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, ¿sí? Y iban ya en el camino, el Señor les estaba dando maná del cielo como alimento y demás. ¿Y qué sucedía? Algunos estaban diciendo, ay, mejor devolvernos a Egipto y comer cebollas y ajos. Eso es lo mejor. No estaríamos aquí haciendo y sufriendo estas calamidades. El Señor nos está diciendo, ¿realmente tú quieres volver a ese Egipto, a esa esclavitud? ¿Quieres volver a esa situación donde eh,
pues no tenías libertad, seguías siendo dependiente de la maldad y de la tristeza y de todos los problemas que eso trae. Mira lo interesante, ¿no? El pasado, pero también el Señor habla del presente. Cuando una persona, él detecta corazones, él sabe cómo está nuestro corazón, así aparentemente digamos, no, yo quiero trabajar para ti, pero ¿cuál es tu interés? ¿Sí? ¿Cuál es tu interés? El Señor detecta a esa primera persona y le dice, las zorras tienen guaridas y las aves tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Y a qué se refiere eso? Ese hombre venía pensando, ¿qué beneficio yo podré tener a futuro con el Señor? ¿Será que me voy a beneficiar? Porque imagínate que generalmente siempre estaban buscando que Jesús era el rey, iba a ser rey, o sea, lo estaban viendo desde lo humano y no desde lo espiritual. Lo querían ver como ese hombre humano y no el rey de reyes y señor de señores en lo espiritual. Y entonces por eso es que ese hombre llega pensando en futuro. Si se dan cuenta, miren el pasaje tan hermoso. Ese hombre llega pensando en futuro y lo aterriza al presente. No tengo dónde recostar. Si tú estás pensando en futuro, mi hermano, aquí estoy yo. Bueno, qué pena, si no dice mi Jesús. Sí, aquí estoy yo para mostrarte que no te voy a dar lo que tú quieres a futuro. Si tú quieres que vas a obtener ganancia, eso viene por añadidura. Busca primero el reino de Dios y su justicia y el resto se da por añadidura. Eso viene por la misericordia de Dios. A mi Jesús nunca le faltó el alimento. A mi Señor eran muy compasivos con él las personas sin estar pidiendo. La gente le daba porque movía misericordia. La gente se sensibilizaba porque el Señor mueve a misericordia esos corazones sensibles a la misericordia de Dios. Y no vivía sino simplemente lo que el Señor, mi papá Dios, le proveía. Porque el Señor bien lo dice en otro pasaje para que aterricemos más frente al hecho mismo de estar en el presente ni en el pasado, porque es exceso de pasado, depresión, exceso de futuro, ansiedad, y nos pide que estemos centrados en el presente, porque todos los días es un regalo. No te preocupes por lo que das de comer mañana. ¿No te das cuenta los lirios del campo, quién los viste? ¿No te das cuenta las aves del campo, quién les da de comer? Así tienes que ser tú y dale gracias a Dios por ese nuevo amanecer. Por eso el Padre Nuestro, ahí en la segunda parte del Padre Nuestro dice, el pan de mañana nos lo hoy. O sea que necesariamente ese pan nuestro es el trabajo que tenemos, es el trabajo. Dánoslo hoy, Señor. Que ese trabajo no nos falte. Bendice ese pan nuestro de cada día. Y el pan nuestro es el trabajo. No estamos esperando que nos traigan pan del cielo, sino que estas manitas que Dios nos regaló, la podamos poner al servicio del Señor y Él nos da la provisión. Él nos da la provisión cuando nos ponemos a trabajar. Ni exceso de pasado, ni exceso de futuro. Hay que mirar de vez en cuando, pero no quedarnos allí, porque entonces seremos como muertos vivientes. Mi hija lo dice, como unos zombies. O sea, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea que uno puede ser un muerto en vida cuando está dependiendo allí simplemente del pasado o dependiendo de un futuro que es un regalo de Papá Dios, porque dependemos de Papá Dios, no dependemos de nuestro trabajo, ni dependemos de la esposa, ni del esposo. A mí a veces me preocupa, o más que preocuparme, me da como sentimiento, me da como dolor de aquellas personas que siguen dependiendo tan tremendamente de las otras personas, de lo que hizo, de lo que no hizo. O sea, dependen de una manera impresionante, como si esas personas fueran las que les da la vida. Es que la vida es Dios. Respira, respira, porque es que necesito tu aire, ¿sí? Es tanta la dependencia que si la otra no respira, la otra persona no respira, yo me muero, ¿sí? Y andan de verdad unos apegos impresionantes por cosas materiales, por cosas del mundo. Es verdad que uno, si mi esposa fallece, pues yo voy a sentir dolor. Si mi hija fallece, pues yo voy a sentir dolor. Si yo fallezco, yo no sé si va a sentir dolor mi esposa, presumo que sí, ¿sí? Pero necesariamente hay apegos que son naturales. Es nuestra condición, esa carnalidad que aún está en nosotros. Pero eso no quiere decir que eso sea malo. Malo cuando te excedes. Malo cuando estás allí todavía llorando por ese pasado. ¿Sí? Por ejemplo, tú vas a contar tu testimonio y sigues llorando. Y sigues ahí lamentándote. Y sigues y sigues y sigues. Suéltalo, suéltalo. Ya. A mí hay cosas que se me olvidan ya hasta de mi pasado. ¿Cómo me llamo yo? Rafael, ¿no? Ah, sí, mire. Sí.
estoy comprobando que mi esposa sí está pendiente de su esposo, ¿sí? Realmente soltemos ese pasado porque de lo contrario, muy lejos va a estar el reino de Dios. Sí, así es. Y el Señor nos está pidiendo que de verdad, o sea, ya vivamos nuestro presente. Tenemos que, eh, o sea, aprender a vivir lo que hoy estamos viviendo. Ya lo que pasó, pasó. De verdad ya lo que pasó, que pasó. Pero solamente es poder perdonar, es poder quitarte esas culpabilizaciones que tienes y demás para que dejes ese pasado atrás. O sea, ya se hizo lo que se hizo, ya pasó lo que tenía que pasar. Todo tiene un objetivo siempre y cuando tú de verdad trabajes y elabores esos sentimientos. Todo tiene una razón de ser. Tú para poder ser un profesional en algún área, tú tienes que hacer un proceso, tienes que aprender, tienes que golpearte, tienes que cortarte. Por ejemplo, mi esposo que está aprendiendo a ser constructor. Experto en construcción, si me necesitan, aquí Y estoy. sobre todo construir desde la madera. Y vea, ya tiene sus heridas, se ha golpeado, ha estado terriblemente fatigado, en fin, ha llevado un proceso. Pero yo les aseguro que cuando termine ese proceso, aparte de, o sea, de todas las heridas, y, ay, no, mire, ya no vuelvo a hacer eso, porque mire, me corté, no, mire, me lastimé, mire, ¿Yo lo eso no, hago? no, si él hace eso, no sirve eso, porque se está olvidando de la obra de arte que está haciendo. Entonces, ¿cuál es la situación? La O sea, reconoció. uno tiene que mirar es realmente que todo eso tiene una razón de ser. No nos damos cuenta que a veces todas esas experiencias que tuvimos a veces son muy dolorosas, sí, pero cuando tú te permites la sanación a través de nuestro Señor Jesucristo, tú te das cuenta que tú eres una obra de arte, un tesoro invaluable con el cual el Señor va a poder sanar a muchísimas personas. Tú eres un tesoro en las manos de Dios, pero tienes que aprender a soltar ese pasado. Sí, tu esposo te hizo daño, te dejó, sí. Si tú sanas eso, eres un tesoro para muchísimas mujeres que en este momento, hace mucho tiempo, andan en soledad y en angustias y en tristezas. ¿Qué te pasó ese abuso sexual? Sí, o sea, sí pasó, dolió, fue tremendo, pero es necesario sanarlo, porque si tú sanas eso, eres un tesoro en las manos de Dios para poder sanar a otras personas. O sea, tú serás ese instrumento. Que tú abortaste, sí, eso es tremendo y de verdad que es una muerte impresionante. Pero que si tú sanas eso, serás instrumento para sanar a muchas mujeres y a corregir lo que a nivel mundial se está manejando sobre el aborto. Porque eso es un ataque de frente del maligno, un ataque satánico que está utilizando a las mujeres y especialmente las jóvenes. Pero no podemos negar a todas esas mujeres ya bastante mayores que están apoyando estas obras. ¿Por qué? Porque tienen unas condiciones financieras allí. El asunto es, tu vida es una obra de arte si tú realmente te permites sanar y soltar ese dolor para que tú puedas ayudar a muchísimas personas. ¿Quieres realmente trabajar en el reino de Dios? Ya, suelta ese pasado para que puedas mirar tu futuro, para que tú puedas trabajar en tu presente como el Señor quiera. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Si tú sueltas ese pasado, Jesús podrá recostar su cabeza en ti, porque tú serás un descanso para Él. Tú serás un albergue para Él. Esa casa la casa de Betania, de donde los hermanos y Lázaro estaban viviendo, donde Él iba allá a descansar, donde Él iba allá a pasar un momento como en familia. Tú serás esa Betania, donde el Señor podrá descansar en tu corazón y sentir albergue. Y mira, ya para terminar, es interesante cómo cuando tú estás en un futuro o estás viviendo un pasado, el mal se aprovecha de una manera impresionante. Cuando tú estás centrado en el presente, dándole gracias a Dios porque cada día tiene su afán, dice la palabra, cada día dedícate a este afán diario. No te pongas a estar allí, porque generalmente sucede lo siguiente. Cuando se han dado aquí las revueltas en Bogotá, bueno, en Colombia, ya se dieron cuenta que a los más
a los más tonticos, la guerrilla, que es lo que va en contra del gobierno aquí en Colombia, que ha sido un cáncer tremendo para la sociedad colombiana. La guerrilla se ha infiltrado y son los que han causado esos desmanes y esas dificultades y esas revueltas. Y ellos promocionan a los que están así embolatados en el mundo, llenos de ira porque no han podido soltar el pasado, llenos de esa ansiedad por querer tener otras cosas del mundo, y entonces van y les endulzan el oído, vamos a revoltearnos, vamos a hacer tal cosa, y ellos se quedan allí, y los otros bobitos lanzando piedras, y los recoge la policía, y los lleva a la cárcel, y los otros allá riéndose, ¿sí? Allá, carcajeados, así hace el mal contigo. Él empieza a hacerte daño, porque tú estás con esas heridas de tu pasado, y él se queda riéndose de ti, porque como tú eres la hija y el hijo más predilecto de Papá Dios, le fastidia sobremanera que tú realmente empieces a buscar esa identidad. Vive del presente, suelta, por favor. Dios me lo bendiga. Dios los bendiga, que tengan un excelente día. Chao. Chao.